Buenos días, ingeniera, compañeros. Nuestro tema es raíz. Somos el grupo 8. El origen de la raíz. La raíz es la primera parte de la planta que se origina durante la germinación de la semilla. Este se distingue por una porción poco diferenciada con una cubierta en la punta, que al desarrollarse constituye la raíz principal con su tejido de protección denominado caliptra o cofia. Esta radícula va a crecer dando origen a la raíz principal y se va a fijar en el suelo para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la planta. Y a partir de la raíz primaria se forman las raíces secundarias. En otras plantas se puede observar las raíces adventicias, las cuales se originan de otras partes de la planta de diferentes embriones, por ejemplo, en los tallos o en las hojas. Este último tipo es muy común como observar en las plantas monocotiledóneas, en especial las gramíneas, que tenemos el maíz, el arroz, caña de azúcar, y en las eudicotiledóneas, que presentan dos cotiledones, ellas son propagadas de forma asexual. Se puede clasificar en la raíz radicular o también conocida como raíz primaria. Esta es la única que se origina en la radícula del embrión. Tenemos las raíces adventicias. Estas son varias y se originan en diferentes lugares. Tenemos como semilla, que estas se originan en las primeras etapas de la germinación en el estado de plántula, es decir, en los primeros estadios de desarrollo. Tenemos las radicales. Ellas se originan en las raíces viejas o en con crecimiento secundario. Y en los caulinares, ellas son raíces que nacen de los tallos, generalmente en los nudos. Y por último, los foliares, que son raíces que se originan en las hojas, yemas y las raíces adventicias, que se originan. Las yemas tienen un origen superficial de las células epidérmicas que se reembronizan. Tenemos un ejemplo de los foliares, la hoja de begonia. Ella se multiplica muy fácilmente por trozos de hojas, con la única condición que cada trozo lleve como mínimo un nervio principal. Como sabemos, la raíz es el órgano vegetal que nace en el periciclo, que tiene como función fijar a la planta con geotripo positivo y a través de sus pelos absorbentes que toman del suelo o del agua. Según estas plantas, sean terrestres o acuáticas, donde en general se desarrollan los nutrientes de la planta que necesita. También hay plantas con raíces aéreas. Estas se absorben la humedad del ambiente y la savia de las plantas, de otras plantas. Tenemos que las raíces se ramifican lateralmente, formando raíces secundarias, terciarias o cuaternarias. Crecen en dirección opuesta al tallo y en algunos casos, cuando se engrosan acumulando ingredientes de reserva, son comestibles y se denominan tubérculos. Un ejemplo, las papas, las zanahorias, rábanos o las remolachas. Seguimos con el siguiente tema, las partes de la raíz. Bueno, yo voy a hablar sobre las partes de la raíz, que está conformada por 4 partes, como son el cuello, la zona de ramificación, zona pilífera y cofia. Para empezar tenemos la parte del cuello, que esta primera parte es la que está enterrada bajo el nivel del suelo y recibe el nombre de esta porque está encargada de conectar el resto del sistema radicular con el tallo. Como segundo tenemos la zona pilífera. Esta se encuentra situada en la parte del cuello y en la zona pilífera.
y se caracteriza por ser la zona donde las raíces se ramifican y donde se van a crear las raíces secundarias. Como tercero tenemos la zona pilífera. Esta zona se encuentra las raíces más jóvenes de la raíz. En ella se encuentran los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes, estos se van a encargar de absorber las aguas y los minerales que la planta necesita. Y estos pelos absorbentes tienen una vida de hasta 3 semanas y constan de una sola célula. Estas están formadas constantemente en el extremo de la raíz, por la que las más alejadas de la raíz son las más largas. Y por último tenemos la cofia, o también conocida como calictra, que es la parte que protege a la zona del crecimiento de la raíz y tiene forma de casquete. Y también sirve como cobertura que rodea al ápice de la raíz y usualmente no es visible a simple vista y consiste en un tejido blando no diferenciado. Ya, el siguiente diapositiva. La clasificación de las raíces. Según el origen de las raíces, se clasifican en raíces primarias o también conocidas como raíces principales, que esta es la primera parte de la raíz que se forma en las plantas y se desarrolla en la radícula del embrión. Como segundo tenemos a las raíces secundarias o laterales, o también conocidas como rama de la raíz. Estas se desarrollan endógenamente a partir del periciclo de la raíz principal o también de otras raíces. Y por último tenemos las raíces adventicias que se desarrollan en cualquier parte de la planta. Como por ejemplo tenemos a la hidra donde las raíces se desarrollan en el tallo de la planta. Y también lo podemos ver en la planta del maíz, que también se desarrolla en el tallo. Ya. Puede darla según la morfología. Según la morfología de las raíces se distingue en dos tipos principales, que son las raíces pivotantes y las raíces fibrosas. En las raíces pivotantes se distingue una raíz principal y otras laterales. Este sistema de raíz es muy común en árboles y plantas dicotiledóneas, y debido a su configuración puede producirse bastante en el suelo, dando mayor firmeza a la planta. Por ejemplo, tenemos al mango, al café y el aguacate. En las raíces fibrosas es un sistema radical que la raíz primaria se desarrolla muy poco y rápidamente. Las raíces secundarias la sobrepasan en crecimiento, formando manojo de manera de cabellera, en la cual todas las raíces tienen aproximadamente la misma dimensión. También las raíces pivotantes, como las fasciculadas, pueden ser carnosas, es decir, pueden especializarse en almacenar sustancias y recibir nombres especiales tales como cónica, nafiformes y las tuberosas. Las cónicas son muy gruesas en la región del cuello y se van adelgazando aproximadamente hacia el extremo inferior, por ejemplo, la zanahoria. Las napiformes son gruesas en el centro y se van adelgazando hacia el externo, por ejemplo, la remolacha y los nabos. Las tuberosas son raíces que se asemejan a un tubérculo, por ejemplo, la yuca y la dalia. La modificación de la raíz. La raíz pueden experimentar modificaciones estructurales que pueden ser consideradas en la mayoría de los casos como adaptaciones al medio ambiente o bien como consecuencia de una especialización fundacional de diferentes a la típica. En esta se encuentran las raíces severantes, las raíces contráctiles
y las raíces pulcras. Las raíces severantes son un tipo de raíz engrosada en la que la función de absorción de agua y nutrientes está reemplazada por los almacenamientos de reserva. Esto se presenta principalmente en las plantas vivaces, es decir, aquellas donde los órganos epígeos desaparecen durante las épocas adversas. Por ejemplo, el nabo, el rábano y la zanahoria. Las raíces contráctiles son raíces adventicias, carnosas, largas y turgentes, las cuales se presentan en una cierta etapa de desarrollo de la planta y arrastran el brote cerca o debajo de la superficie del suelo, a un nivel adecuado de ese desarrollo. Por ejemplo, los tulipanes, los narcisos, los lirios y las dalias. Las raíces pulcras son raíces que se originan en la base del tallo y se extienden de forma de arco hasta el suelo, actuando como soporte. Este tipo de raíces se presenta en el maíz, en algunas palmas y en las mangles. Gracias.